¿Qué es el 33% de amor propio? Cuando yo llegué a ahorrar 1/3 de mi sueldo y dije como, wow, esto está poderoso, que 1/3 de lo que yo genero en mi vida es para cuidarme a mí mismo, en mi futuro lejano, cercano, mediano, pero me autopago a mí mismo porque me importa, porque no quiero terminar que me cuiden otro o dependiendo de un estado o lo que sea. Yo me estoy queriendo a mí mismo, ¿no? Haciendo lo que tú ganas, después lo dejo ir completo, o sea, no dejo valor hacia mí. Ahí es donde uno dice, ojo, te falta un poquito de amor propio, ¿por qué vas a dar todo tu dinero para otro lado? Te lo gastáis en fiestas, te lo gastáis en otros, te lo gastáis en cosas, te lo gastáis en cualquier cosa menos en ti. Tú no tienes valor, tienen valor las otras cosas. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Nico Orellana. En este episodio conversé con Francisco Ackerman, el autor del libro Con Peras y Finanzas. Hablamos de inversión, de cómo invertir tu ahorro y generar más lucas. Así que vamos directo al grano. ¿Qué es Con Peras y Finanzas? Con Peras y Finanzas es un podcast, ¿Ya? En principio, y un libro, ahora que salió recién, pero que básicamente busca entregar el conocimiento financiero en formato sencillo a las personas, porque obviamente la típica frase con peras y manzanas, que uno conoce como de antaño. Me encantó. Yo dije, con peras y finanzas, creo que va a resumir en el fondo cómo es entender las finanzas en simple, en terrícola, que cualquier persona pueda abusar de ellas a ese nivel. O sea, me encantaría que todos entiendan que las finanzas no son de gente que sabe mucho, no son de personas que tienen muchos recursos, sino y que no tienes que esperar que alguien te apoye en eso, sino que tú puedes empezar tu propio camino financiero simplemente conociendo cómo funciona esta industria y cómo funcionan tus finanzas personales, que de ahí parte todo. Perfecto. Y partió con una experiencia tuya. Sí. ¿Nos podéis contar un poco quién era el Francisco antes de la pandemia, el 2018, 2019, el Frank que tú le llamáis? Sí, básicamente la historia, porque ahí nace o surge Con Peras y Finanzas después de ese nombre. Al principio era más hablar de finanzas personales, mi historia. Que era el podcast de inversión inmobiliaria. De hecho, Aprendamos de inversión inmobiliaria. Aprende de inversión inmobiliaria, sí. Que eso fue como un agradecimiento. Bueno, voy a contar la historia y voy a llegar a eso. Antes del 2020 yo estaba relativamente endeudado. Tenía esta lógica, pagaba súper bien todas mis cuentas, pagaba mi tarjeta de crédito y estas deudas que tenía porque siempre pensaba que me iba a ir mejor. Esa era mi lógica. Llevo 8 años creciendo, todos los años tengo un pequeño aumento de sueldo, mi vida es un futuro exitoso. Correcto. Entonces yo tengo que vivir casi que traer los flujos futuros a presente sin tenerlo, que es un absurdo, pero gastaba más de lo que ganaba pensando que iba a tener flujos en el futuro. Y me fui metiendo en un hoyo financiero, que para mí por lo menos fue bien profundo, varias veces mi sueldo, fueron 15 millones de deuda, en tarjetas, consumos, qué sé yo, y fue bien fuerte darme cuenta de mi tontera, básicamente. Eso me dolió, y aparte tuve hartas conversaciones con mi mamá, que tuvimos una historia familiar donde mi abuelo supuestamente fue muy exitoso, como las leyendas que yo tenía, historias bonitas de que él se compró un Jaguar en Chile en su época, que habían poco, y resulta que él terminó viviendo con nosotros, mi mamá lo mantenía. ¿Y ese el papá de tu mamá? Sí. Ya. Sí. Y al final no tuvo recursos al final, entonces lo tenían que cuidar los hijos. Después, o sea, podría ser un ejemplo de alguien que fue muy exitoso, que construyó patrimonio, pero que de alguna manera se desordenó en el camino, quizá, ¿o no? pueden haber muchas explicaciones. Lamentablemente no me metía en este tema antes de conocerlo, porque murió, pero yo ahí no hablaba de estos temas, entonces nunca pude conversar con él. Y por eso también empezó a ser un tema relevante para mí, ¿por qué no se habla de familia? ¿Por qué no se habla en familia este tema? No se hablaba nomás. Es como, no, el tata no tiene nomás, chao. Hay que cuidarlo, es lo que toca. Y siempre era como, es lo que toca. Los hijos tienen que cuidar a los papás, es lo que toca. Entiendo. Entonces, ok, ya. Después mi mamá también se sacó la mugre, mi papá se muere cuando yo nací, entonces se tuvo que hacer cargo de una familia. Y resulta que llega el año 2000, de haber sido como el 2006, 2007, que le daba Parkinson, y empieza a cambiar las cosas, obviamente. Y ya no puede trabajar, entonces empieza a repetirse un poco la historia. Obviamente ella no esperaba, nadie espera que le dé una enfermedad, pero el mismo concepto, nunca ahorró para ella misma, sino que en este caso yo sí lo viví, que ella gastaba para los demás, nos cuidaba a nosotros, cuidaba a la familia, lo cual es muy noble, pero nunca se cuidó a sí mismo. Y eso sí lo empecé a conversar los últimos 2 años con ella, y me lo decía, como que le daba lata, primero que todo, sentirse mantenida,
Pese a que tratamos de nunca hacerla sentir así, le damos hasta que tuviera mesada, pero ella le molestaba, porque siempre fue una mujer productiva, entonces para ella fue muy doloroso. Y eso lo mezclé con una vez en un año nuevo, que es como la historia que cuento, probablemente hay gente que me esté escuchando así, ya lo escucha, pero no puedo cambiar la historia. Pues, no hay problema, sí. Así fue. Que estaba en un año nuevo con mis amigos de colegio y obviamente yo trato de no andar comparándome, no es la idea, pero pasa. Obviamente cuando son los amigos de curso, que son los que tuviste como la misma crianza, y que algunos, no sé, pues yo sentía que estaba en un puesto muy alto, de gerente, en una empresa que venía creciendo fuerte, ganando un buen sueldo, pero estaba hasta el loli, como de deuda y durmiendo intranquilo, no porque no me gustara el trabajo, sino que porque siempre estaba pensando, oye, ¿qué pasa si me pasa algo? No tengo ni uno. O sea, y no puedo pensar, ni siquiera podía proyectarme. Y los otros compran, no sé, casa propia, auto ya pagado al contado, yo con crédito en el auto, sin casa. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí empezó la reflexión y ahí empecé a pensar, oye, voy en la misma dirección. O sea, voy a terminar igual. Ahí no tenía hijos, pero quiero tener hijos y ¿qué? Le voy a tener que decir a mi hijo, oye, es lo que te tocó, manténme. No quería llegar a eso. Obvio. ¿Sí? Y ahí empecé con toda esta idea, y aparte estaba con un sobrepeso grande, que me parece importante también, hoy día sigo, pero no tanto como en esa época. Voy a atacar los dos frentes. Voy a salir a caminar, porque no me daba para trotar, voy a salir a caminar. Y en vez de escuchar música, ahí para mí eso fue muy lindo, descubrir el mundo de los podcasts. Correcto. Y eso fue el primer switch. Dije, caminar y escuchar, caminar y escuchar. Pero ¿eran podcasts o audiolibros? Primero ¿O podcast, ambos? después audiolibro. Okay. Fue al mes. Primero podcast. Dije, oye, qué interesante, se puede aprender escuchando. Eso fue la primera... Y me empecé como a remontar a la universidad, porque dije, oye, verdad, yo nunca leí ni un libro en la universidad y me iba bien porque si me sentaba en las primeras líneas, o sea, fila, me iba bien. Si me sentaba atrás, me iba mal. Claro. Entonces yo dije, tengo oído. Ese era descubrir cómo aprendes. Y le di con los podcasts. Después... Y solo me decís que te sentabas en la primera fila en la sala de la universidad, en el colegio. Y me iba bien. ¿Y eso porque hacíais preguntas? Me gustaba participar o si me gustaba la clase. Si no, me sentaba atrás y me ponía a conversar y no me iba tan bien. ¿Nunca le tuviste miedo a preguntarle al profe? No, eso nunca. Aunque hubiesen 300 personas atrás, tú preguntabas. No, me da lo mismo, sí. Eso, potente, ya. Audiolibro y podcast. Audiolibro. Y audiolibro con Neurona Financiera, Inversapiens, Success Academy, que son básicamente de finanzas personales, y el otro es como más de éxito, de personas que han logrado cosas, emprendedores, bien entretenido. Y a los 3 meses, que es el cuento corto, de repente estoy ahorrando 1/3 de mi sueldo. Y eso para mí fue como que en verdad nunca tenía plata en la cuenta corriente. Y si tenía era muy poco. Me alcanzaba algunas cosas y fue como, wow, ¿cómo logré esto? O sea, estaba todo acá. Entre medio, obviamente no por salir a caminar voy a ahorrar plata, sino que también le pedí ayuda a mi polola, en esa época, a mi señora actual, que me ayudara, que no saliéramos a comer, porque yo era bueno para salir a comer afuera, bueno para comprarme café, entonces empecé a bajar las dosis, empecé a entender en qué se me iba la plata, algo que nunca había hecho, como una retrospección de en qué estoy gastando, y al hacer eso pude ahorrar un montón. En mi caso yo ya sabía generar plata, entonces, que eso es súper importante que está escuchando, que hay gente que va a decir, oye, pero ¿qué se cree este gallo? ¿Se puede gastar un café? Sí, porque me preocupé de generar valor primero, harto tiempo, pero nunca en cuidar mis finanzas. Y ahí me di cuenta cuando dicen, oye, hay gente que tiene mucho y no la hace igual. Claro. Entonces, eso fue lo que ocurrió, y ahí yo dije, en agradecimiento, porque eso en verdad fue muy, muy, muy loco, empecé a ahorrar y dije, qué heavy como una persona sin conocerme me está ayudando a salir adelante en mi problema. Y aparte empecé a agarrar estos libros de autoayuda, que antes yo los miraba en menos, yo decía, ¿quién necesita autoayuda? Autoayuda, ya suena raro, así como autoayuda, y lo miraba con menos. Y en verdad sí, yo necesitaba autoayuda. Entonces dije, qué importante, y qué sé yo sé harto del mundo inmobiliario, siempre que me preguntan, tengo la respuesta en la inversión inmobiliaria, voy a hacer lo mismo, voy a regalar mi conocimiento. Y ahí empecé con el podcast, con Peras y Finanzas. Maravilloso. Entonces, esa fue el primer atisbo de, oye, quiero entregar. Yo seguía trabajando, no me aportaba nada, no sabía si iba a tener reputación o no, simplemente dije, quiero hacerlo porque otro gallo me hizo lo mismo a mí. Y ese camino empezó a agarrar vuelo y de repente dije, ¿por qué no hacerlo en las redes sociales también? Por si acaso, a ver qué pasa. Y me demoré hasta septiembre. No fue tan instantáneo porque al principio hice unos videos bailando, pegaron huevo. Hice unos videos como chistosos en TikTok y dije, ya, parece que no es lo mío.
Y dije, a ver, DFL2. Empecé a hablar del DFL2. Después 55 bis, que son beneficios tributarios del mundo inmobiliario de renta residencial. Y eso se agarró a vuelo. Y dije, hay deseo de aprender y pareciera ser que logro explicarlo en simple. Eso también es algo que me di cuenta. Tengo manejo de explicaciones simples. Aunque me decían que no se me entendía nada lo que hablaba. Yo hablaba muy rápido. Entonces ahí dije, ya. Y eso no recuerdo en el minuto haberlo pensado así como tan fuerte, pero sí... Ahí no sé qué habrá pasado por mi cabeza, pero dije, quiero entregar a los demás, no puedo ser egocéntrico. Como que venía, aparte estaba con el rollo de que siempre que tuve mucho ego mucho tiempo, dije, quiero dejar el ego, me voy a poner un lápiz en la boca. O sea, yo no tengo que dejar de hablar para mí. Claro. No es que los otros me entiendan, es yo tengo que hablar para que los otros entiendan. Yo por lo menos hemos conversado un par de veces y te gusta hacer preguntas. Y eso se siente. Y escucháis. Y eso yo creo que es repotente porque a veces uno solamente habla, po. Y por eso no escucháis, y eso yo creo que es el ego que está hablando por ti, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, es un tema también, ese también lo tuve que trabajar mucho. Yo hablo mucho y siempre hablé mucho. Pero yo creo que está bien, si hay gente que le gusta hablar. Pues a mí me gusta conversar, me gusta contar historias, soy bueno para eso. Pero una cosa es cuando alguien está contigo, es estar para esa persona. Ah, sí, pues. De hecho, me pasaba que porque podríamos yo hablar más y uno menos, pero lo que habla tú lo entiendes y te quedas con algo de la conversación. Y una época que yo siempre tenía la razón. Y ese siempre tengo la razón lo fui cambiando. Pero tú, por ejemplo, las cosas que hiciste, está ahí, dijiste que voy a salir a caminar todos los días un ratito, media hora, una horita, sí. ¿no es cierto? 15 minutos el primer día, a ese nivel de majo. Bacán, porque partís de a poco. Sí. Después me decís, empecé a escuchar más. Sí. Después me empecé a cuidar un poco más yo. Y empecé a creer más en la autoayuda. Todo esto es muy estoico. Sí. De estos filósofos griegos, o sea, claro, filósofos griegos, después romanos. No sé, pues Marco Aurelio escribió un libro que se llama Meditaciones. No lo digo. Bueno, tenéis que leerlo, es una locura. Y Meditaciones, imagínate, el emperador romano que se escribió un libro, pero no lo escribió, sino que él escribía en una agendita cosas para él. Cosas para él, como reflexiones, por así decirlo. Puras reflexiones. Yo no controlo lo que pasa en el mundo, solo controlo cómo reacciono. Y lo dejaba escrito. Y después escribía otras cosas. Y así escribía. Ese libro es tan popular que gente como, no sé, Winston Churchill, el primer ministro inglés de la Segunda Guerra Mundial, y muchos líderes increíbles viajan con ese libro en todos sus viajes. Mira. Es que es como su compañero de aventura. Entonces ellos viajan y están leyendo el libro. Ahora, como son cortos, me imagino que es como que casi que la palabra que me entrega. Y se los conocen de memoria, entonces van a buscar sabiduría. Eso es autoayuda. Y mucha gente cree que eso es malo. Pero los grandes hombres de la historia han buscado autoayuda. Eso a ti te cambió muchísimo. El pasar de pensar que yo era el que me la sabía a decir en verdad soy uno más nomás, no soy, y hay gente, hay tanto conocimiento, hay tantas personas extraordinarias, yo pensando que me la sé, ¿qué me pasa? ¿Dónde me descarrilé de querer aprender, de querer desaprender lo que no me sirve y aprender cosas nuevas? ¿Y por qué? Pues esta es una pregunta, ¿por qué creéis que tiene mala fama la autoayuda? Quizás porque hay mucho Mr. Estafín. Puede ser, hay un mix. De hecho hablo un poquito de Mr. Estafín en el libro. Me encantó esa parte. porque efectivamente todo el mundo de las finanzas personales, o sea, los estafadores están en todos lados. Correcto. Sí, de hecho hoy día te debe estar pasando, ya que estás creciendo como influencer, que inmediatamente aparecen estas cuentas ficticias que te ofrecen plata fácil, porque todo el concepto de asimetría de información y yo con eso puedo fregarme a alguien, existe en el mundo. Si funciona así, y lamentablemente hay. Sí. Y probablemente cuando apareció el mundo de la autoayuda, hay mucha gente ferviente que necesitaba esta autoayuda, y eso a veces también las personas se enceguecen un poco. Correcto. Y no por el puro hecho de que alguien diga que les habla, aunque no sea el real, piensan que sí y cierran el oído o más que el oído, dejan de ser observadores para ver si esto es real. Entonces, ahí obviamente apareció un montón de alternativos
que no les interesaba realmente ayudar, pero que vieron que esta creencia o esta como fervientes fieles de seguir a alguien eran Claro. susceptibles a engaño y les convenía. Yo creo que así nacieron un montón de, no sé cuál, porque yo no trato de alejarme del mundo estafado, pero tiene que haber muchos. Correcto. Y el mundo financiero ha pasado grande. O sea, hay casos emblemáticos. ¿Cómo se llama? Bueno, este inversionista increíble que fue el El Nasdaq. Madoff. Madoff, que dejó la embarrada y nadie se cuestionaba mucho porque era el gurú y todos sabían que era el gurú y se pasa la voz porque el gurú hay que seguirlo. Correcto. Y eso no, pues hay que cuestionarse siempre. De hecho, en el libro lo puse de cierto modo un poquito yo trato de que del concepto, y eso me gustó de Tony Robbins, que tiene su mismo documental, se llama I'm Not Your Guru. Sí, lo vi. A mí me gusta mucho eso, es como yo no quiero ser el gurú, no quiero que la gente diga, le tengo que creer a todo evento, sino que es, oye, no, está lleno de gente, o sea, yo no soy el que me las sé porque me las sé, es porque aprendo de gente seca, y ahí están, y están todos disponibles para que tú aprendas de ellos. Entonces trato de llevar gente que he considerado en mi camino, personas que me han ayudado un montón, dejo una bibliografía con varios libros, varios podcasts que para mí han sido extraordinarios, y que las personas entiendan que no es uno, y nunca hay que poner tampoco en el altar a uno, porque aparte somos todos humanos. O sea, probablemente Correcto. en algún minuto yo voy a hablar algo que no le gustó a otro y hay gente que empieza con el te caíste. Y esas frases son muy terribles porque al final la persona es la que está poniendo a otro en el altar cuando no debería. Si somos todos iguales, hoy día yo sé menos que tú de un tema y tú me estás ayudando a llegar a un nivel superior en ese tema, pero probablemente esa persona sabe mucho más que el que le está enseñando en otro tema. Y eso puede ser porque hay mucha gente que está como buscando role models, referentes, y de repente se agarran a lo primero que encuentran. Yo sé que no somos psicólogos, pero lo hay notado un poco con las inversiones, gente que está como, le creen a lo primero que a los Mr. Afines, pues, los de... Es que ofrecen rentabilidad fácil además, que no existe. Sí, que ofrecen rentabilidad, ofrecen garantizado, te piden invitar a los amigos. Es un clásico, las clásicas pirámides. Y pasa y se repite desde hace, no sé, cientos de años ya. Porque básicamente el concepto de generar sin esfuerzo es muy agradable. Y por eso también las personas les gusta mucho la comunidad. La gente se siente, es como lo que pienso yo, se siente como abrazada. Y va a sonar feo, pero incluso religiones, minorías, hay un montón de conceptos que vienen de la base de quiero pertenecer a algo porque así me siento en esta comunidad que me entiende, y como que empiezo a dejar de pensar por mí mismo y pienso en el colectivo. Y el colectivo tiene y yo dejo de cuestionarme las cosas. Porque así es una preocupación menos. Pues yo si el grupo en que estoy dice que eso es malo y listo, no pienso. ¿Qué es una pausa para el agua? Entonces, ¿qué es lo más importante, el colectivo o el individuo? Yo pienso que ambos son importantes, pero es primero el individuo. Y a mí me gusta eso por eso te dije... En las finanzas, por supuesto. En las finanzas personales. Y yo creo que en muchas cosas en la vida, porque si tú estás bien, puedes aportar al colectivo o tener un colectivo que tú le aportes cosas. Si tú no estás bien, no vas a brillar, no vas a poder entregarle lo que te gustaría entregarle a otros, y si tú quieres ser un ejemplo no vas a poder ser un buen ejemplo tampoco, en ambos casos. Entonces creo que el individuo está antes que el colectivo, y no por un tema de ser individualista, pero las mismas personas que buscan estos gurúes, justamente es el individuo primero, y lo malo es que ahí ellos se olvidan de ellos mismos. ¿Por qué? Porque están pensando primero en el colectivo. El otro es mejor que yo, y no es mejor que tú. Correcto. Aprendió algo antes que tú, sabe algo más que tú, ok, pero no es algo mejor, superior. No, ¿y qué pasa con esto? Como muchos de estos gurús, estos Mr. Estafines, hacen caer algunos, digamos, bueno, caen algunos, y después hay como un efecto de social proof que la gente sigue. Porque Juanito, Pedro y Diego están, yo voy. ¿A qué crees tú que se atribuye eso? Porque es parecido al mundo de las inversiones. Eso pasa en todos lados también. Es como los gritos de confianza. Pues
Supongamos que yo confío en ti, Nico Orellana, porque ya me han dicho que tú eres, no sé, un gurú tecnológico, PropTech y qué sé yo. Entonces, yo no soy PropTech. No, o ahora sí, o sea, no, PropTech sí, pero no soy FinTech, por decir algo. Entiendo. Entonces digo, pero ¿a quién le pregunto? Para los que me han dicho que son buenos, y si tú me decís, no, si esto está baleado, compadre, tiene un check, O sea, es como que me evito la investigación propia. Entonces tú el me, due tú me quitas diligence. un tiempo, tú me evitas un trabajo. Entiendo. Entonces, obviamente si uno ve, oye, se metieron 4 amigos y los 4 son medianamente inteligentes, y yo digo, si ellos se metieron, ¿qué tanto tengo que pensar? Si ya está pensado. Y a veces ni siquiera le preguntan si en verdad lo pensó. Porque por Entiendo. último, si uno, ya que no haga, si no quiere hacer ejercicio de revisar la empresa, por último averigüe si los que entraron averiguaron de la empresa y no te dicen, no, que otro pensó por mí, pero lleguen hasta el que pensó y qué Bueno, pensó. Pancho, entonces ahí es un tema de ojo con seguir al colectivo siempre, seguir porque otros siguen y, y ponerse a pensar uno, educarse uno y poder sacar sus propias conclusiones, ¿o no? Siempre, para mí eso es lo más importante. Por eso digo que el individuo es muy importante. Porque, y aquí nosotros hablamos los Mr. Estafina, que hablamos como quizás del estafador de baja monta, se dice, o de poca De monta, Pocamonte, ¿sí? que andan tratando de estafar aquí a la señora, al cabro joven en Instagram. Pero entendamos que hay un gallo, no sé, pues como el Alberto Chang, Que se logró embaucar a a gente gente inteligente. inteligente. O sea, no voy a mencionar a nadie, pero empresarios, gente que, que admiramos, que respetamos y Pero que cayeron. probablemente no le decían, si eran los mensos empresarios, podrían haber dicho a su gerente de finanzas, oye, analízame si los números de este Correcto. gallo hacen sentido, porque ¿cómo puede ser que somos siendo gente inteligente estemos ganando el 10% anual y este tipo logre el 100%? No. ¿Por qué? Es que 3 amigos están y son 3 gente más o menos inteligente. Y, Validado. y conectemos un poquito con la vergüenza, porque cuando alguien cae, porque caen. Po. No sé si mi mamá cayó, o estuvo a punto de caer, pero la típica llamada que, oye, tu hijo tuvo un problema, porfa, deposítame que necesita ayuda. No sé si se la hicieron y perdió o algo. Ah, Y el tema es que después, no creo que no, pero digamos que ya le pasó. El problema es que después sienten vergüenza. Y en esa vergüenza como que se esconden. Y a sí, porque veces es feo mostrar que fuiste víctima de víctima algo que de... después suena medio obvio. Pero Y también al revés, podría ayudar a más gente con tu historia. Exacto. Y que un poco, volvamos al libro, pero tiene que ver también, nada que ver con estafas, pero tiene que ver con tu historia de que quizás te descontrolaste, no tenías este control y dijiste voy a hacer un libro, o sea, voy a hacer un podcast, voy a tomar control de mi vida y voy a enseñar. Sí, Eso para ti fue, yo creo que fundamental para todo lo que hay construido después, que tiene que ver con el creador de contenido. sí. Comparto, pienso un poco, ¿de dónde salió tu primer contenido? ¿De ese aprendizaje? De esa De, vergüenza? ¿De ese sí, o sea, son 3, yo diría 3 pilares. Uno, no creo que me pase lo que le pasó a mi familia y que me está pasando a mí. Ok. Además, o sea, estoy cayendo en lo mismo. Entonces, sí me dio vergüenza personal, en qué minuto fallé tanto. Esa fue como una lógica. 2, encontrar gente que está entregando tiempo suyo para darle a los demás y aparte haciendo negocio con eso y creciendo financieramente eso, como, no sé, por Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, que yo siempre lo tiro para arriba porque me encanta. Sí, Dije esto es una parte importante del que libro. para mí fue muy importante. Entonces, dije como, wow, ¿por qué yo tampoco puedo ayudar? Y aparte siempre he querido, o sea, uno de mis sueños, y eso ya es más personal, yo siempre tuve muchas historias de mi padre, que fue porque yo no lo conocí, se murió cuando nací, entonces, eh, que él era un empresario donde, no sé, fue uno de los pocos, o no sé si hay más casos como él, que él era director de la empresa y representante del sindicato. Y eso mi mamá me lo contaba con orgullo y para mí fue como, oh, yo quiero eso. Siempre tuve en mi sueño, yo quiero ser Claro. algún tipo de empresario donde la gente confíe en mí, que puedo hacer las cosas bien, que se puede ser un empresario bueno y darle el ejemplo. O sea, eso por lo menos siempre lo quise hacer. Mm. Como quiero dar, con el ejemplo, arreglar o dar ejemplo de que se puede ser un buen empresario, de que se pueden hacer las cosas bien y se puede crecer financieramente haciendo las cosas bien. Entiendo. Pero paradójicamente yo estaba tomando muy mal mis finanzas personales. Entonces nunca no iba a lograr Por llegar esto, a eso y seguía siendo un empleado y probablemente iba a seguir siendo empleado toda la vida si seguía en esta disyuntiva de nunca poder ahorrar algo de mi sueldo.
Era muy difícil que pudiera salir adelante eso. Entonces, cuando empecé a educarme, y eso me ayudó a crecer financieramente en mis propias finanzas, dije, ya, yo primero quería ser un empresario de cualquier cosa, era como que me gustó el mundo inmobiliario porque justo me compré un departamento, entonces me llamó la atención, me encantó. Antes de eso estuve en la industria de garantización de cheques, estuve en mundo gastronómico, pasé por varias, porque mi sueño no era una empresa en particular, era... El concepto de ser empresario. Sí, pero como positivo. Y... Yo, sorry, una pausa. Para mí el concepto de empresario es uno, es positivo. Sí, pues. Hay un montón de gente que los odia, weón. Como que los demoniza, como... Es que se puso la dicotomía, porque, y ahí yo hablo harto de eso, en el libro no, pero en general me gusta mucho el concepto de que se entienda que las personas son buenas y malas. Entonces, Exacto. empresarios son personas son buenas y malas. Exacto. O sea, empresario ni siquiera tiene tilde, no sé, o sea, no tiene acento, es empresario, es como el refrigerador. Exacto. No es ni bueno ni malo, es la persona que esté ahí va a definir cómo es. ¿Los políticos también? La palabra político, sí, pues. Si uno ve político, si uno ve políticos de países nórdicos, hay políticos buenos y malos. Países nórdicos probablemente uno los tira para el lado bueno. Aquí todavía no conozco. Ya, pero cuento corto, me pasó que ya, como que cuando empecé a educar y empezó a seguir gente y empezó a funcionar y vi que podía impactar ahí por mis propias capacidades, dije, acá sí tengo algo donde en verdad yo puedo ser el impacto que quiero ser. Y por otro lado me ayudó a mí mismo, que no me acuerdo en qué libro, nunca he encontrado eso de nuevo, o en qué podcast, que yo encontré eso del tema del amor propio, por eso te dije lo de individuo, que eso me quedó muy pegado, y ahí no anotaba cosas, entonces no lo dejé pasar nomás, como que escuché el capítulo, que hablaba mucho de esto de que si tú te amas a ti mismo, en teoría te vas a dar lo mejor a ti. Correcto. Y que mucha gente no se ama y no se da cuenta. Y por eso están, en mi caso, con sobrepeso, porque falta de amor propio. Si tú a tu hijo no lo vas a poner, no lo vas a convertir en un, no sé, pues no quieres lo peor para él, no quieres que trabaje más, no quieres que esté más sano, o sea, quieres que esté sano físicamente, no que esté insano. Entonces, para ti mismo debería ser lo mismo. Tú deberías querer estar sano, querer cuidarte, querer hacer las cosas bien, porque te debieses amar a ti mismo. Y con eso después brillas para el resto. Lo conecto aquí. ¿Qué es el 33% de amor propio? Ya. Ah, sí, lo puse entonces en el libro. Obvio. Se me había olvidado ya esa parte. El 33% de amor propio justamente es cuando yo llegué a ahorrar un tercio de mi sueldo y dije como, wow, esto está poderoso. Dije, un tercio de mi sueldo es para mí. ¿Ah? Y que no suene como de egocéntrico, sino que es un 33% de mi sueldo. O sea, un tercio de lo que yo genero en mi vida es para cuidarme a mí mismo, en mi futuro lejano, cercano, mediano, pero es mi sueldo, me autopago a mí mismo porque me importo, porque no quiero terminar que me cuiden otro o dependiendo de un estado o lo que sea. Correcto. Lo que es, yo me estoy queriendo a mí mismo. Entonces, a ese le definí como el 33% de amor propio, que es, tú te estás preocupando a ti mismo, si tus metas de ahorro, por ejemplo, si tienes sueños, lo vas a lograr con ese ahorro para ti mismo. Si tú dices, no, me encantaría aprender a tocar un instrumento, vas a tener que comprarte el instrumento, vas a tener que tomar clases, si te alcanza que tomar clases, si no la vas a hacer autodidacta, pero vas a tener que tener tiempo, para tener tiempo vas a tener que comprarte ese tiempo, por así decirlo, porque al final estamos en un mundo que se transa en dinero, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, es. Correcto. ¿Ya? Yo no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Yo hoy día decidí que no, la plata no importa en mi vida, así que mañana mismo dejo de pensar en plata y se acabó. No pasa eso. Correcto. Y hay que entender que el dinero no es ni bueno ni malo tampoco, igual que el empresario o lo que sea, es simplemente una forma de transferir valor, como idea del Bitcoin. Pero obvio. Una forma de transferir valor. Entonces, si tú te valoras a ti mismo, quieres dejarte un poquito para ti. Porque estás transfiriéndote valor a ti mismo. ¿No? Haciendo de lo que tú ganas, después es como que se fija la gente que recibe dinero, que es valor, o sea, lo que yo logro crear con mi trabajo, oficio, empresa, lo que sea, lo dejo ir completo. O sea, no dejo valor hacia mí. Ahí es donde uno dice, no, pues, ojo, te falta un poquito de amor propio. ¿Por qué vas a dar todo tu dinero para otro lado? Te lo gastáis en fiestas, te lo gastáis en otros, te lo gastáis en cosas, te lo gastáis en cualquier cosa menos en ti. Tú no tienes valor, tienen valor las otras cosas. No, locura. Ayer conversaba con Rodolfo Neira, que es un médico que escribió un libro que se llama El camino del amor propio. Pero él lo ve desde la medicina, desde la salud. Y es todo lo mismo. Para mí es bienestar. Él también hablaba de la pausa, de lo que tú decís de caminar 10, 15 minutos, después quizás media hora, después una hora, que da lo mismo. Él hablaba de las pausas activas.
Ya. para uno. Porque pasa que empieza el día y aparecen todos los roles. El papá, el emprendedor, el creador de contenido, el empresario, de Power Challenge, etcétera, Todo. etcétera. Empiezan a aparecer todos los roles desde que te levantas. Entonces él decía, déjate una horita en la mañana para ti. Para meditar, para pensar, para escribir, hacer journaling, escribir en un cuadernito tu aprendizaje, lo que sea. Y el mismo concepto, el 33% de amor propio en finanzas personales es págate tú primero, porque si no después aparecen todos los roles y te olvidas de ti. Y te olvides de ti, exactamente. Y luego llegaste a capitalizarme.com. Sí. No, pues eso fue mucho antes. O sea, de hecho, eso fue el 2014. Claro, o sea, pero fue antes de, me refiero, estaba ahí en este desorden, 33% de amor propio, Eso lo hice después con capitalizarme sueldo o con el sueldo capitalizarme. con el sueldo capitalizarme. Ah, perfecto. No, capitalizarme yo entré en el 2014. Para mí, la historia mía con capitalizarme es muy, muy linda. También para mí fue un descubrir. Fue mi primer departamento, primera vez que invertí en algo a los 24 años. Porque como yo era desordenado, fue la primera vez que logré, como era con cheque, la plata se me iba de la cuenta y yo vivía con lo que tenía en la cuenta. Entonces, para mí eso ya fue un cambio de switch en ese momento de la vida, que me di cuenta que podía vivir con menos porque se me iba, pero nunca lo racionalicé tanto, sino que era como, qué rico, tengo un cheque y ya no me preocupo. Correcto. Y vivía con el sueldo que tenía y me lo gastaba todo, entonces no ahorraba. Y después toda mi historia en capitalizarme fue una historia que fue bastante exitosa, o sea, y con Gabriel hicimos muchísimas buenas migas y con mucha gente en capitalizarme porque yo siempre me gustaba agregar valor donde estaba. Entonces le metí pino, pero una cantidad de pino, y siempre digo a las personas, den más de lo que les piden. Esa historia que contáis en el libro, que empezaste a hacer Uber para poder conocer clientes y dejabais tu tarjeta o les contabais lanzamientos y después llegabais y le contabais a los vendedores que habíais vendido departamento en el Uber. Algunos me decían que cómo hacía eso, que me desperfilaba, y otros decían, qué interesante, pero era motivar a que uno siempre entregue más, que es muy diferente a que te exploten. Correcto. Una cosa es que te pidan más de lo que te pagan, que eso es una cosa bastante diferente a, oye, a mí me pidan que haga A y yo voy a hacer A más B. ¿Por qué? Porque quiero crecer, quiero que me paguen ese B. Pero claro, si no lo demuestro, ¿cómo voy a lograr que me paguen ese B? Correcto. Entonces, meterle chala con tutti. ¿Y eso qué logró? Que me fueron aumentando el sueldo todos los años, pero lamentablemente mi mentalidad era de gastar. Entonces nunca logré ahorrar, aunque ganaba el doble de sueldo, gastaba el doble. Pero aprendí a generar, me hicieron socio en su minuto, el 2017 creo que fue cuando firmé el contrato de vesting. Y ahí después llegó el 2020 y me pasó este quiebre, que en el fondo dije 2019, 2020, dije, mi vida está en cualquier lado. O sea, soy gerente de capitalizarme.com y qué onda, no puedo comprarme departamento porque tenía uno que lo vendí y como siempre estuve desordenado, no me daba para comprar más. Y dije, ¿qué onda? Claro, porque es que eso, claro, el 33 de amor propio, que es después de comprarte el departamento, después de capitalizarme, claro, sucede que tú probablemente seguiste buen camino, invertiste. Sí, algunas decisiones financieras. ¿Tomaste buenas decisiones? Sí, no fue que toda mi vida fue un desastre. Okay. Tomé ciertas decisiones, invertí en algunas cosas, y te pregunto, pero siempre estaba sin plata. Te pregunto porque es cosas que le pueden pasar, o sea, le pasan a todo el mundo, que toman buenas decisiones, pero también toman malas decisiones. Porque eran como cuesos, ¿cachai? Como que la chuntaba al departamento. ¿Compré un buen departamento? Sí. ¿Me gané 20 millones con ese departamento? Sí. ¿Qué hice con esos 20 millones? Me los gasté. Me compré un auto nuevo. O sea, ¿se puede salir de la suerte y sistematizarla? Exactamente. Eso quizá... Igual hay suerte en la vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay algún truco? No hay trucos, pero... No, pero en mi caso, el Excel fue muy valioso, por eso lo pongo en el libro. Hay gente que lo hace a papel, no sé, pero controlar, porque tú quizás no puedes controlar tus ingresos como loco, pero sí puedes controlar tus gastos, o la gran mayoría de ellos. Correcto. Hay sorpresas, pero tú puedes controlar tus gastos. Puedes controlar en qué te enfocas para crecer. Entonces yo dije, sé del mundo inmobiliario, debiese invertir más en este mundo. Se me pasaron un montón de oportunidades por no tener plata, ahora tengo plata, voy a empezar a hacerlo de forma correcta. Pero el tiempo estaba contra mí, porque empecé a pasar el crédito hipotecario y los años son importantes. Correcto. Y hoy día estáis todo el tiempo pensando en oportunidades, o sea, estáis pensando en no quiero que se me pasen. No vivo así como tan oportunidad, no. Porque trato igual y me gusta como pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con el trabajo, pasar tiempo con amigos,
no quiero tener esa historia y no quiero arrepentirme después de hoy. Me enfoqué tanto en la pega por ser el unicornio, por ser el no sé qué. Pues. Ya la escuché tantas veces y quizá casi sí afecta que tenga hermano, mamá y papá muertos. Que hay cosas muy importantes que en verdad pueden pasar en cualquier minuto. O sea, mi hermano fue un accidente, mi papá fue un cáncer fulminante, mi mamá fue más tiempo porque le dio una enfermedad de mierda, pero también fue una enfermedad que la mantuvo mucho tiempo mal, a un punto que no quería, te decía que no quería vivir. Entonces todas esas cosas, por lo menos a mí me hicieron pensar que no todo es tratar de optimizar, no sé qué, voy a ser el hombre de las 5 de la mañana todos los días. No, me gusta darme mis tiempos, y a veces me demoro más en algo, o sea, no voy a ser lo más óptimo de la vida, pero hago un camino que me sienta feliz haciéndolo. Mira, hagamos una pasadita por acá, te lo voy a mostrar. Mamá. Mamá. Yo lo escribí porque tú le dedicaste una parte al libro re importante a tu mami, a tu mamá. Y a mí me tocó harto porque, sin profundizar en la historia de tu mamá, pero yo creo que hay muchas mujeres como tu mamá. Me acordé mucho de mi mamá. Que ella, por ejemplo, ella me decía, Nico, yo no me puedo enfermar porque si yo me enfermo no gano. Ella era separada y era ella con su hijo, mi mamá y yo mi hermana. Y nunca se compró nada para ella. Yo no recuerdo no recuerdo que se haya comprado una cartera, no recuerdo que se haya comprado, no sé, alguna ropa linda. De repente tengo algunas, no sé, unas botas que se habrá comprado, pero siempre era todo para sus hijos. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy día con mamás que dieron todo por nosotros? ¿Es un buen camino? ¿Es un mal camino? Es muy difícil juzgarlo. Yo trato lo sé. de alejarme de eso porque son épocas distintas también. Quizás en ese minuto eso era lo que sabían, hicieron lo mejor que pudieron. Pero yo sí reflexioné de esto con mi mamá y por lo menos ya no se sentía al final feliz con el camino que tomó completo. Mucha parte sí, obviamente gozó harta parte de su vida y viajó y mientras tuvo mi papá fue muy feliz con él, después con nosotros también, pero se descuidó a sí mismo y ese descuido quizás no se vio reflejado en el tiempo presente y por eso que mucha gente también es muy fácil descuidarse a sí mismo a futuro porque tú estás bien ahora y pensás que vas a estar bien siempre y quizás después hay una pensión garantizada y en ningún país esa pensión logra aguantar a todo el mundo bien. Y ni siquiera creo que haya pensado en eso, simplemente no lo pensaba. El mañana es muy lejos. Sí. Entonces hoy mis hijos necesitan, mis hijos son más que yo y vuelve el falta de individualismo en positivo en el fondo. Claro. Porque me interesan más otras personas que son más importantes. Entonces para ella dio todo por nosotros, lo cual suena maravilloso y todo el mundo puede decir, oye, pero si eso es lo que hay que hacer, pues hay que dar todo por... Y uno tiene que dar todo por otros y por uno. O sea, probablemente, de hecho, mi mamá también tuvo un tema que daba todo por nosotros, pero también se sintió muy sola mucho tiempo porque se fueron alejando amigos, porque al final esto de dar a los demás solamente hace que a veces no te vean, o sea, no irradies como brillantez, no sé cómo decirlo. Tú dijiste, pero tú dejas como que al descuidarte a ti mismo, al dejarte estar y preocuparte por otro, o sea, bacán, eres servicial, caes bien, nadie como que no le gusta a alguien servicial en general, pero ¿dónde te admiran? Porque ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu esencia? Pero tu esencia no es dar todo el rato. Claro. ¿Sí? ¿Dónde quedaste tú? Tú hiciste un reel que decía amistoso recordatorio con la gente que quiere tomar, porque los que toman no tienen límite. Sí, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? De todas maneras. Y no lo hacen de maldad, algunos sí, pero... No, por supuesto que no. Se empieza a acostumbrar. De hecho, hoy día hablaba, fuimos a una librería a conocer... Sí, te me conté, qué bonito. Oye, antes, cuando te vayas me tenés que firmar este libro. De todas maneras. Y pasé por las librerías conociendo a los libreros, ¿cachai? Dándose vuelta. Y fui con una vendedora que ella se encarga justamente de Antártica, Contrapunto y la otra era Feria Chilena del Libro. Y ella me contaba que le pasaba un poco eso, como que daba todo, que por ejemplo a ella le gustaba darle a su hijo hartas cosas. Y no sé, pues le gustaba sacarlo a comer 3 veces a la semana, pero que después se acostumbran. Y es como que, oye, hay que salir a comer. Y casi que sin gracias.
no me lo dijo pelando nada, dijo mi hijo es lo máximo y todo. No, por supuesto. Pero empieza a pasar la costumbre, que es como que, oye, ya pues, y la salida, y el regalo, y lo que siempre me dais, y lo hacen sin querer. Tú eres papá ahora, y Sí. de un niño, ¿no es cierto? Sí. Chiquitito. ¿Cuántos años tiene? Un año. 11 meses. 11 meses, va a cumplir un año. Ahora te toca educar Sí. a un niño, que ya, otras palabras, no es educar como creador de contenido, estás educando Exactamente. realmente a alguien que le vaya a cambiar la vida para siempre. Ya se la cambiaste, la creaste. ¿Te has preguntado cómo educar a niños empoderados de sus finanzas, de su vida, de su propósito, de su futuro? Me lo cuestiono bastante, porque creo que ahí parte, ahí es la mejor génesis. Pues, sí. No sé, pues, yo quiero por lo menos que mi hijo salga medio deportista, quiero incentivarlo para allá, porque sé que para mí fue una falencia, simplemente porque no había tiempo. O sea, mi mamá trató de meterme en algún par de clases y todo, pero ella trabajaba todo el día, entonces no tenía la constancia para eso, porque su constancia era generar recursos para poder pagar el colegio, por ejemplo. Entonces yo espero estar más resuelto financieramente. Hoy día estoy muchísimo más que hace 3 años, y para mí ha sido maravilloso, para poder tiempo para dedicarle, para que genere buenos hábitos, y yo estar ahí presente y ayudarlo, y sean hábitos en conjunto. Me encantaría ir con él al cerro, ir con él a jugar, ir a hacer cosas. Entonces ese es un ámbito de la vida, y en el mundo financiero lo pienso todo el rato. De hecho, si saco mi segundo libro, que probablemente lo voy a hacer, la opción más cercana que tengo, más que sacar una continuación, yo quiero sacar un Pera y Finanzas Kids. Perfecto. Y hacerlo, porque hermoso. yo digo, y ahí es donde empiezo. Yo no soy el gurú, yo no sé hablarle a un niño. ¿No? Yo no sé hablar de lo que yo hablo en conceptos que me pasan a mí en el día a día, Obvio. que lo aprendí a los 32 años. Entonces eso es lo que me manejo yo, y esos 32 años se pueden ver reflejados a los 25, porque ya ganan su propio sueldo, pero probablemente un niño, un adolescente, que a algunos les toca trabajar, obviamente, y ya entienden el valor del dinero, otros no, pero igual los entienden diferente, porque es otra etapa de la vida. Ahí es donde, por ejemplo, a mí me gustaría asociarme con una psicóloga infantil, que me pueda enseñar, y que el libro sea en coautoría. ¿Para qué? Para que tenga un impacto sólido, y que en verdad sea casi... No sé qué están leyendo los niños hoy día. Entonces, si es que no es este tipo de libro y son novelas románticas, bueno, será una novela romántica financiera. Pero es bacán porque tenéis la pregunta en la cabeza, quizás no tenéis todas las respuestas, pero ¿se te ocurren, no sé, 3 ideas para criar a niños financieramente empoderados? Uno es el tema de la mesada, que creo que, porque los niños obviamente o sea, uno que no existe la explotación infantil, no se puede ponerlo a trabajar, pero... Claro que sí. Pero o sea, tú dices, pongámoslo a trabajar a los niños. Pero sí podrías empezar a darle conceptos de aprender a generar valor. Y yo creo que, por ejemplo, que la mesada sea por obligación, así como que no, por esencia tiene que nacer con mesada, no, que aporte en el hogar. Entiendo. Entonces, que él sienta que él se gana esa mesada. Creo que es importante que empiece a sentir que el valor que se transmite no es porque sí, no es porque es obligatorio, porque el papá tiene que mantenerte porque sí. Claro. Sino que porque yo me quiero a mí mismo, te quiero a ti, pero somos una unidad, estamos creciendo en conjunto, y todos aportamos valor a la casa. ¿Sí? Entonces quizás incluso hasta ofrecer horas extras, por así decirlo, como que, oye, tu pega en la casa es portarte bien, cuidar, que es como lo básico por ser miembro de esta familia, y eso tiene una remuneración, por así decirlo. Entiendo. Pero si tú, no sé, pues, además de eso, oye, yo quiero, no sé, pues, supongamos que yo sacar, ejemplo absurdo, pero supongamos que hubiera que sacar la basura todos los días, y yo la saco 2, tú 2, y 2 la mamá, y uno... Todos cumplimos. Todos cumplimos. Si tú dices, no, yo la quiero sacar toda la semana, te paso algo que es como, en vez de pagarme a mí mismo, te pago a ti ese extra. Total. Para que también entienda el valor de entregar más. Y cosas así. Y entonces hay ideas que se me ocurren, y la he ido conversando. Bueno, la Caro Molina vino para acá, y yo a veces le he tirado la idea también, como que me gusta conversarlo. Ella es una partner, pues. Ella sí, ¿no? Es una partner, sí. Porque... ¿Cómo le enseñaría interés compuesto a un niño? Uy, ya. Ese creo que es complejo de explicar. Pero uno sería con juguete y con cosas, o sea, con artículos, para poder mostrarle cómo se van creciendo esto, pero tiene que ser algo que genere. Tenía que inventar, me imagino, como un juego de monedas y de activos que generen monedas, y que las monedas, si tú vas teniendo más activos, estas monedas van creciendo en el tiempo. Como me imaginé como un tema... Y si pescáis la mesada y se la ponía en un Excel, y ese Excel hay una cuenta, todo ficticio, pero por ejemplo, en la mesada entra el Excel, en el Excel tenéis la cuenta de ahorro,
la cuenta de no sé qué, y la de ahorro puede que generar... yo sea como un depósito, como que yo sea su banco. Pues sí, tú eres su banco. Podría También funcionar, es una ¿no? opción interesante. Decirle, oye, tenés dos opciones, te gastáis, o si me devuelven la mesada al banco padre, Perderle intereses. te paso la otra semana te va a devolver el doble más algo. Y que con eso vaya entendiendo, se puede, no es mala opción. Yo creo que finalmente... Pero lo que sí, para terminar, porque la tercera parte, que es la más importante, o sea, de las más importantes es, porque no creo que nadie tenga la respuesta exacta, o sea, de quizás sí, no conozco a la persona que tenga la respuesta exacta de cómo educar a tu hijo financieramente, pero lo que sí o sí va a ser un tema, que eso es importante. Pongan el tema en la casa. Que no sea cuando lo sepa, que no sea, oye, cuando tenga la respuesta voy a empezar a implementar. No, comiencen a hablar de plata en la casa. Sea incómodo o no incómodo, sea fructífero o no fructífero, te digan latero porque no entiendo nada de lo que estoy hablando. Bueno, vas a empezar a esforzarte por querer hablar de algo que te entiendan. Pero si no hablan nada, nada pasa. O sea, hay muchas familias, eso sí que, como hablo de finanzas personales bastante, me escribe mucha gente por interno. Obvio. Y hay muchas historias de personas que dicen, oye, yo nunca supe que en mi casa estaba la embarrada hasta que nos embargaron. Esos son casos más extremos. Hay otros que hasta que mi papá llegó y dijo que no podía comprar, o sea, que casi que me tuvo que sacar del colegio. ¿Y por qué nunca nos dijo antes? Porque podríamos haber hecho otra cosa. Mi mamá podría haberse puesto a trabajar, ¿cachai? Y no, es que la mamá, si es que no trabajaban los dos, si trabajaban los dos, podrían haberse reducido. Y mucha gente no habla del tema hasta que explota, y si siempre le va bien, tampoco habla del tema, y el hijo al final, ¿cómo va a saber por qué le fue bien al papá? ¿Qué hizo positivo para crecer? O la mamá, independiente. Hablamos de la vergüenza, pero yo, cuando mencioné eso, yo hace poco conversé con unos amigos emprendedores. Obviamente no los voy a mencionar, pero ellos están construyendo algo y se dieron cuenta que no le alcanza la plata. Estaban construyendo un lugar, un edificio, y no le alcanzaba. Y este emprendedor se sentía muy culpable con su socio. Porque no hizo bien las proyecciones, pero así los gastos aumentaron. Se quería matar, se sentía pésimo. Absolutamente, Nico, soy un imbécil. Y yo le dije, a ver, espérate un poquito. Lo primero, calculaste mal nomás, weón. Te equivocaste. No es por qué sentir vergüenza. O sea, es lo primero para poder salir de ahí. La inflación te comió, los materiales de construcción te comieron. Listo, ahí tenéis las dos razones. Eso no se podía planear. Y que se relajó. Ya, Nico, ¿y ahora qué? ¿Y les contó? ¿O no te ha contado toda la historia? No, ya contó con su socio, ya tienen un plan de acción y ya salieron. Buenísimo. Y les duró re poco, un fin de semana. Eso fue. Esa fue la vergüenza, el mal rato. Pero como tú decías, hay papás, hay jefes de familia o jefas de familia que de repente se meten en hoyo y no le cuentan a nadie, se quedan atrapados y se empiezan a atrapar y a hundir. Y prefieren pedir un crédito que contar a la familia. Que quizás le dice, vendamos el auto. Y quizás ahí está la solución. Vender el auto y bueno, nos adaptaremos por un tiempo. Porque el buen que nos puede estar escuchando, o la chica, perdón, tu francés. Pero está bien, esto es un podcast. Puede decir, ya Nico, pero si estoy atrapado en deuda y me equivoqué, caí con un Mr. Staffin, me da vergüenza, y yo le voy a contar a mi familia, pero mi familia no me va a sacar del hoyo, no tengo para qué contarle. Yo prefiero guardármelo solo, yo salgo solo. Pero yo creo que no. Porque si le contáis a tu familia... No es para que busques, no solamente que te ayuden. Puede ser también que no te pidan cosas de más. Exacto. Hagamos el trabajo juntos como familia. O sea, en vez de comprarnos todas estas cosas en la salida los fines de semana, de ir al mall, de comprar, de pedirme el regalo, de... O después van a hacer peleas, van a ser como, oye, salgamos, no quiero, pero ¿por qué tan fregado? ¿Qué te pasa? No sé qué, y vas a estar con la presión de cuento o no cuento. Ok. Francisco. A mí también me preguntan harto, por ejemplo, emprendedores amigos que le ha ido bien, que han juntado cierto capital y como todo emprendedor están como en la etapa de generan y como agarran todas las oportunidades, a lo bestia, todas las oportunidades que pueden. Ya supe la historia de un emprendedor que se compró un Ferrari, no voy a decir quién, pero... Y se vieron con mucho, ¿no es cierto? Y de repente, algo que es muy raro, es que esto es ridículo, pero es muy raro para los emprendedores que nos vaya bien. A veces nos va bien y a veces hay plata en la cuenta. Y tú decís, ¿y ahora qué hago con esa plata? Entonces... empieza a reinvertir y qué sé yo, y otra idea. Para los emprendedores, porque yo espero que este podcast sea para emprendedores. Al menos le hablo a emprendedores. Ya, un emprendedor que juntó algo de plata. Francisco,
¿qué es lo que puede hacer este emprendedor con su plata? ¿Cómo la invierte? Ya. Bueno, uno, el emprendedor, lo bueno es que el emprendedor normalmente sí sabe, a menos que haya sido hecho como a la fuerza a la vida, pero sí sabe estudiar. Y la primera recomendación es que estudiense a sí mismo. Eso, hagan algo de autorreflexión porque eh, yo no soy quien para decirte en qué invertir. Normalmente acá la gracia es tener portafolio, y el portafolio va a estar normalmente, los más expertos lo tienen 50, incluso más, pero un porcentaje bastante del mundo de renta fija, que da poco, y el emprendedor como está en este mundo de riesgo, de hacer todo, trata de ir todas las fichas all-in. Pero cada vez escucho más emprendedor que le gusta cambiarse. Sí. Ayer me junté con uno que antes invertía solo en emprendimiento. ¿Entre el Ferrari? No, otro. Solo en emprendimiento, y hoy día no. Hoy día está sacando las plata, o sea, mantiene las fichas que tienen los emprendimientos que tenía, que era pura inversión de riesgo, pero resulta que ahora está empezando a invertir en instrumentos, incluso depósito a plazo. Y dije, wow. Pero lo importante también es que no olviden esto de no querer correr la carrera como para solamente mostrar a otros. Si también es como, ¿qué quieres ver en el espejo? Si esa pregunta yo creo que poca gente la hace, como esta carrera que estoy haciendo fuerte es porque en verdad tengo el sueño y a veces yo también me la hago porque digo, ya quiero educar a 100 millones de personas, quiero educar a 100 millones de personas y como que me lo trato de tatuar a fuego, pero ya, pero ¿por qué quiero llegar a 100 millones? ¿Que voy a estar ahí tranquilo? ¿Voy a estar feliz conmigo? ¿Que necesito otra empresa? ¿Necesito otro ahorro grande? Mi sueño es casa en un lago? Entonces, si uno no se plantea objetivos personales, no de la empresa, que también la gente, mucho emprendedor cae en que el sueño de la empresa se empieza a comer a sus propios sueños. No, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Estás llegando a eso? El emprendimiento que tú decidiste que es el camino para llegar a cumplir tus sueños de vida, ¿lo estás haciendo o te está quitando? ¿Cuántas horas le dedica al emprendimiento? No, 13. Ni siquiera, 27. Así como, 27 horas. Y en tu sueño personal, ¿tú querías no tener vida? Sí. Churra. ¿Y hasta cuándo? Porque las excusas en 2 años más están. Y de hecho yo la hago. O sea, mi señora me pregunta, porque yo le digo, apáñame en este minuto, que estoy emprendiendo, estoy sacando un libro, estoy con 2 emprendimientos, estoy con los influencers, sí. Y son varias cosas a la vez, y que todas se requieren tiempo. Yo a veces me siento como sobrevendido y son preguntas. O sea, mi señora me dice todo el rato, ya, pero esto va a durar para siempre. Siempre va a haber un nuevo libro, un nuevo emprendimiento, un nuevo, o sea, yo sé, y tengo que cuestionarme esas preguntas. Entonces digo, ya, ¿sabéis que sentémonos? Veamos un calendario los dos como familia. ¿Qué horas la van a estar bloqueadas para la familia? Porque son importantes. Yo definí que yo quiero ser papá. No tuve un hijo al azar, no fue como que es lo que toca. No, yo siempre quise tener un hijo. Y siempre soñé, que a esta edad todavía es muy chiquitito, pero yo como que en mi cabeza tenía esta ilusión, como yo no tuve papá, siempre tengo este sueño como de que me encantaría leerle un cuento y como que se duerma conmigo, no sé, como que una cosa que he tenido en mi cabeza. Digo, pucha, si estoy todos los días con las ganas de hacer un live, no sé, ¿voy a poder hacerlo? Entonces, y trato de volver al centro. ¿Cuáles son mis sueños? Los sueños de Francisco. No los sueños de emprender y llegar a 100 millones de personas. Del influencer que vemos en redes sociales, del emprendedor que seguimos, el role model que nos gusta. No seguir a nadie, sino que ver qué nos pasa a nosotros. Sí, creo que esa parte a muchos se le olvida y caen en este sueño porque es agradable, que son como luces, como Hollywood. Te sigue más gente, te da aplausos, te empiezan a invitar personas famosas, de repente estás almorzando con empresarios que tú los veis para arriba y tú dices, aquí para allá voy. Claro. Y a veces esos empresarios uno se le olvida que también, algunos sí, pero no partieron 100% de cero. También uno tiene que ver dónde partí yo. Correcto. ¿Puedo llegar a eso mismo? O quizás acá pasaron 4 generaciones primero y él fue el quinto y la logró, entonces quizás... Y en términos de inversiones, entender muy bien tu propósito, tu objetivo en la vida, lo que tú querís, lo que te hace feliz, tendrá que ver con el perfil de riesgo que vayas a asumir en tus inversiones, los objetivos, los plazos. Ambas cosas, porque el perfil de riesgo va a definir un poquito cuánto estás dispuesto a perder por cada peso ganado, en simple, como si yo, no sé, pues, estoy dispuesto a ganar 1 pero perder 0,5, ya estoy dispuesto a ganar 10 perdiendo 5, sí, no, ya, eso una. Y los plazos son sumamente interesantes, y eso también es curioso, o más que curioso, es la vida. Cuando joven como que todo está para futuro. Entonces, como que es el momento. Entonces uno dice el momento de emprender, es el momento de invertir para interés compuesto. Son muchos caminos y ambos, y varios llegan a distintos tipos de más o de distinto éxito. Entonces,
cuando tú pones objetivos claritos, que no siempre es fácil hacerlos todos, hay gente que me matea, yo no los tengo todos claros, tengo algunos. Pero por ejemplo, un objetivo que es fácil, que dije, universidad de mi hijo, que es para 18 años más, esa la tengo clara, porque está re fácil, no hay mucho que pensar. Obvio. Alguno dice, me puede decir, oye, y si vais gratuidad, bueno, nos tomamos las mesas vacaciones. Obvio. Listo, la universidad se cambió y las tomo yo. O imagínate que quiere estudiar, no sé, porque quiere ser músico y quiere estudiar en, Bueno, en Juilliard. Pero será para otra cosa. Ya. Pero ahí está el objetivo claro, entonces ese ahorro para allá va clarito, ¿no? Y puedo tomar ciertos riesgos, no de pérdida, porque no creo que se pierda, pero sí porque son 18 años, y en 18 años sí las tendencias y lo normal es que las inversiones riesgosas cumplan. Y si no cumple, bueno, tuviste... O sea, podría quizás hacer una inversión en un índice más riesgoso como el Nasdaq, Sí. quizás. Yo tengo un seguro con ahorro, ¿verdad? Que es Perfecto. una aseguradora, porque para mí el tema de los seguros es importante. Papá, mamá, o sea, Sí. tengo hartos muertos en la vida. Sí. Y en verdad es importante para mí. Entonces, Perfecto. Para mí, yo dije, si me pasa algo en el camino, que hay que asegurar a la universidad por lo menos. Entonces, ok, entender quién soy yo, entender tu perfil de riesgo, tus plazos, y después estudiar los instrumentos. Tú en el libro habláis de, no sé, pues 8, DAP, trading, fondos mutuos, acciones, ETF, cripto, crowdfunding, inmobiliario, etcétera. Sí. Es educarte en los instrumentos para ver dónde vaya a finalmente poner la plata, ¿no? Exacto, no es necesario saberlos todos. De hecho, yo no soy experto en todos ellos, ¿ya? Y mucho yo no invierto. Yo me enfoqué más en el inmobiliario porque llevo años ahí, entonces me sale Sí. más fácil encontrar Sí. oportunidades. Súper buenos consejos también en el libro. Pero uno, y lo que busqué en el libro es explicar a grueso modo qué es cada instrumento para que a ver si te hace resonancia. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Mira, si la inversión en verdad es lo que me llama la atención. O, los fondos mutuos por fin entiendo que son distintos activos y me llama la atención. Y ahí tú puedes empezar a interiorizarte en ese instrumento, porque ahí mismo vas a encontrar fondos de un abanico gigante de posibilidades. O sea, solamente en los fondos mutuos tú ya tienes arriesgado, conservado, moderado, muy moderado, o sea, muy conservador. Tienes toda la gama. En el mundo inmobiliario es lo mismo. Tú puedes decir, oye, voy a comprar un terreno en medio de la nada, o sea, que voy a tener, pero que en 20 años más quizás valga oro. ¿Pues cómo sabéis? No, porque hay una reserva de agua y creo que se va a agotar el agua en el mundo, pero hoy día vale huevo. Riesgo. No, voy a comprarme un departamento en Santiago, no sé, pues en Ñuñoa, que es una comuna súper consolidada. Riesgo es poco, pero rentabilidad también es poco. Solo porque te tengo que liberar pronto. Parálisis por análisis Ya. en la inversión. ¿Qué hago? Súper relevante. Ya. ¿Qué es lo que es? Primero, parálisis por análisis es cuando uno comienza a estudiar. Al principio uno pasa por una época, un ratito que uno dice, oye, sé más, ¿ya? Pero después te empiezas a dar cuenta que es un océano. Cada conocimiento que tú adquieres. Y dices como, en verdad no sé nada. Y como que empiezas a estudiar y en verdad no sabes nada, de nada. Y te abruma. Entonces uno a veces se siente como como hay tanta información y tengo que analizarla, digo, pucha, no sé en qué invertir porque son muchas las alternativas, son mucha información y me quedo pegado y al final no hago nada. Y hay que recordar siempre que no hacer nada también es una acción. Y eso es algo, es como que también... Correcto. Si tú te quedas en la cama y no te levantas en el día, no es no hacer nada, te quedaste en la cama. Exacto. Y te perdiste un montón de oportunidades, te perdiste hacer deporte, te perdiste lo que sea, porque decidiste quedarte en la cama. Acá te decidiste no tomar acción por alguna de ellas. Entonces uno tiene que acordarse de eso, para que no sienta que es que no estoy pensándolo todo el tiempo. No, estás decidiendo no hacer. Exacto. Entonces, o tomas la acción de profundizar en una inversión, es decir, ya sabéis que no voy a dar más vueltas y me voy a elegir una y quizás ya todavía no hay ninguna que me tinque más, pero voy a tener que elegir nomás. Acá la suerte también existe, a los ETFs. Ok, voy a elegir los ETFs. Dale y estudia ETF a profundidad y empieza a invertir y parte con poco. Hay pocas inversiones que no te permiten partir con poco, porque la inversión inmobiliaria, sí. O sea, igual puedes partir de a poco, puedes decir, voy a meterme en un crowdfunding que hoy día están de moda, o sea, un crowdfunding inmobiliario, una bodega, invertir, no sé, 4 millones, 3 millones de pesos. O crowdfunding inmobiliario, como hablaste ayer. También, pues por eso crowdfunding, o sea, un fondo inmobiliario por último, para partir. Y voy a meter poca plata mientras estudio qué hago con lo que tengo. Pero parte, ¿ya? Y cuando parte se te empieza a liberar un poquito la presión, ¿sí? Porque ya por lo menos hiciste el paso. Sí, claro. Y
en simple, los Mr. Staffin, por eso los puse. Probablemente mientras evites estas promesas de cosas maravillosas que te ofrecen con garantía y sin riesgo y qué sé yo, lo más probable es que lo que estés invirtiendo, te vaya bien o mal, no va a ser una estafa. Si es que no tiene ninguno de esos warnings fuertes. Entonces, puede ser que baje un poco, puede ser que suba un poco, puede ser que no la chunte, pero si es una parte de tu capital, que es como, ¿qué te importa? Si tú tienes el 100% de tu capital, y supongamos que son, no sé, 10 millones de pesos, todo lo que tienes. Tú dices, ya, no, que no me atrevo, estoy analizando, ya, invierte uno. Claro. Los otros 9, déjalo en la cuenta, no es lo más óptimo, no. Si me dices que lo vas a hacer por 5 años, ya ahí tenemos un problema. Pero si lo vas a hacer 2, 3 meses, la vida no va a cambiar en 3 meses, no. Entonces, invierte uno. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor es que lo que hayas invertido se perdió al cero, que sería muy raro. Tendrías Claro. que invertir en algo que en verdad el riesgo es de perder. Exacto. Como acciones de la DAM. No. Pero, o cripto. O cripto, sí. Pero Bitcoin, por ejemplo, en su peor caída, ¿cuánto? Un tercio. Tampoco fue el peor. No, por total. No estoy hablando de proyectos así tipo Luna. Ah, no, ya sí. Pero eso es lo peor. Sí, ¿Qué claro. significó en tu patrimonio completo? Un 10%. Exacto. Obviamente es duro, pero es un 10%. Es recuperable. ¿Cachai? Entonces, ok, partiste con eso. Y ese es el peor escenario. Así ya en verdad lo hiciste mal. Pero si baja un 10%, es un 10 del 10, es un 1%. Entonces, ¿por qué tanto susto en arriesgar el 1% de tus ahorros? Para conocerlo. Y en ir tomando acción, entonces también uno va construyendo como un cuero financiero, como Sí, de resistir. Y conocer también es distinto. Si yo, no sé, tú sí bicicleta. Probablemente si un gallo estudia bicicleta, no es lo mismo que para andar. Exacto. Y nunca va a ser lo mismo. Exacto. Yo me acuerdo que mi primera inversión en cripto debe haber sido como el 2016. Yo me quería comprar un paracaídas, un equipo que costaba un par de millones de pesos. Y había juntado plata como por un año. Y dije, ya, me compré el paracaídas y me lo entregaban como en un año más, porque se demoran en fabricarlo. Porque es a medida por el arnés, etcétera. Entonces dije, ¿sabéis qué? Voy a invertir en cripto la plata del paracaídas. Por último, si se me cae, si pierdo todo, no me compro el paracaídas, cagué con el paracaídas. Nah. Y no había una promesa de compra, o sea, si no lo pagaba nomás, pues se perdía la reserva. Y me fue bien, y el paracaídas me salió, lo pagué con la utilidad de las cripto. Qué bueno. Y esa fue mi primera, pero cuando entré, empecé a sentir la adrenalina de estar metido, de entender cómo funciona, y empecé a estudiar y aprender, y vi que subía, veía que caía, y que me quedé el invierno del 2018 hasta el 2021, 2020. Entonces, tomando acción, al final uno aprende. Sí. Hay un influencer, no sé quién, que le vio un video que me imagino que debe ser historia antigua, porque es frase como media obvia, pero me la encontré muy buena, que habla de que la gente tiene que aprender a hacer. Y como que lo habla como que, oye, tenemos 2 patas, aprender a hacer. ¿Y qué pasa si tú solo aprendes? Te das vueltas en círculo, no Exacto. creces, nada. Te eres el más erudito de nada, porque no sabes nada. O sea, y hay gente que a veces desaviona y te cuenta toda la historia de la vida, ¿ve? Y bueno, ¿y tú en qué invirtió? No, nada. Pero ya, entonces eso es solo aprender. Y hacer sin aprender también es un problema. Y encuentra estos casos de que los tipos como que casi que dicen, no, es que yo tengo mala suerte. Porque he fallado 100.000 veces, pero como no estás aprendiendo, pues estás puro haciendo también. Y tú ves muchas historias de gente que dice, oye, pero compadre, si yo me saco la mugre, trabajo 13 horas al día, estoy todo el rato haciendo. Sí, pero es que si no aprendes, ¿qué puedes hacer para optimizar tu tiempo, trabajar mejor, ganar más plata o mejorar tu situación actual? Si te encuentras ahí atrapado y solo haces como un burro, tampoco estás creciendo. Entonces decía esto como de aprender a hacer, que tener las dos. Totalmente. Francisco, muchas gracias por acompañarme hoy día. Finalmente yo creo que todo se trata de educación, se trata de aprender, como decís. Le digo a toda la gente que pueda estar escuchando esto que te sigan, que escuchen el podcast con Pera y Finanzas, que lean el libro. Yo creo que es un tremendo inicio en el mundo financiero. ¿Algo que te gustaría compartir para el cierre? Que quizás no conversamos. Lo único es invitarlo a quitarse el miedo de que las finanzas personales es para ingenieros, es para gente que estudia algún tipo de carrera, para nada. O sea, piensen que la influencia financiera de las que más admiro y gran amiga y que tenemos un negocio propio juntos, en el fondo, es actriz y que ni siquiera terminó su carrera. Exacto. Y la otra
es psicóloga. Total. Entonces, no es algo de ingenieros esto, no es algo de gente que estudió matemática, no. Las finanzas personales te van a acompañar toda tu vida, todo el tiempo, todo el rato, todo se transa en valor. Si tú quieres ser artista, vas a tener que vender tu arte, vas a tener que valorarlo de alguna manera, vas a tener que, porque si no puede ser que sea hacer que hagas, ¿no? Es que yo trabajo gratis y trabajo, ¿y cómo pagas tus cuentas? Entonces, las finanzas personales están ahí. Y está en uno el querer o no dominar en algo eso. Y mi libro, por lo menos, traté de hacerlo lo más sencillo posible, un lenguaje que cualquiera pueda entender. Y me ha demostrado ya en este poco tiempo en circulación, me han dicho personas, no voy a decir sus nombres ni quiénes son, pero personas de muy escasos recursos que me han dicho, Francisco, por fin estoy entendiendo a esto, como que no es algo raro. Y así que invitadísimos, lo que lo pueden encontrar en Zigzag, en la Antártica, en Busca Libre Planeta. Busca Libre Planeta, o sea, están en todos lados. O sea, búsquenlo y lo van a encontrar. Y siempre cuando alguien me dice, oye, ¿qué parto? ¿Con el podcast o con el libro? Parte con el podcast, es gratuito. Si te gusta cómo explico las cosas, el libro te va a encantar. Sí. Si no te gusta cómo explico las cosas, hay otros libros de otros autores, búscalos. Solo para complementar, para mí, por ejemplo, los mejores ingenieros de software que conozco son periodistas. Cáchate. Los dos que conozco. Hay muchos, pero a dos que admiro mucho son periodistas y aprendieron por su cuenta. Entonces, es muy cierto lo que decís. Si tú querías aprender, no es necesario tener esas chapas de ingeniero comercial, de no sé, pues experto en finanzas o... Y seguro que hay muy buenos también, ¿sí? No, por supuesto que sí. Pero si eres actriz, tú podías aprender de finanzas. Y tenemos ejemplos que nos demuestran que se puede. Sí. Francisco, muchas gracias por estar aquí hoy día conmigo. Muchas gracias a ti por la invitación. Lo pasé muy bien. Adiós. Se cierra.